Ella es profesora de química, arte decorativo, artista plástica y coleccionista de plantas. Sus padres y hermanos su gran orgullo. Ganando primer lugar en kata y kumite en el torneo de River de la Federación Argentina de Karate. Su sensei y amigo Augusto Delfos González. Su esposo y su hijo, sus grandes amores, que también practican karate compartiendo un estilo de vida. Practicó también con el sensei Hideo Tsuchaya, creadora del libro La sombra del karate de Suri. Tenemos con nosotros a la sensei Vilma Giannini. ¿Cómo estás, profesora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Patricia. Un gusto estar aquí contigo y compartir este rato de charla que nos unifica y nos acerca a pesar de la distancia. Si pudieras cambiar algún hecho del pasado, ¿cuál sería, profesora? En realidad, no quisiera cambiar ningún hecho de mi pasado. Creo que tuve una buena vida. Lo único que podría lamentar es haber perdido a mis padres muy jóvenes. Entonces, no cambiaría nada de mi vida. Creo que he tenido una buena vida y no sería justo quejarme de lo que me tocó vivir. ¿Cuál es tu mayor miedo, profesora? No tengo miedos. No soy una persona temerosa. En este momento tengo temor a lo que hoy está sucediendo, esta guerra, esta cosa irracional, con todas las letras y en mayúsculas. Pero en la vida diaria, en mi vida personal, en mi quehacer diario, no tengo miedos. ¿Las personas te eligen o tú las eliges, profesora? Bueno, yo creo que nadie elige a nadie. Cuando hay una relación entre dos, de cualquier tipo, ¿no? Amigos, compañeros, matrimonios, parejas, la elección es mutua. ¿Libro favorito? Leo de distintas cosas, no tengo un libro favorito, pero hurgueteando entre la biblioteca, no sé por qué motivo en la vida siempre aparece en algún momento entre mis manos y leo algunas poesías de él, porque es un libro de poesía, es de un autor alemán, Enrique Heine, y del siglo XVIII, es un autor ya añejo, ¿no? Pero cuya prosa realmente es muy interesante. ¿En dónde naciste, profesora? Nací aquí en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata. Nací, crecí, estudié aquí, trabajé aquí y sigo viviendo aquí. ¿Cómo era tu papá? Mi papá era un gran tipo, era honesto, trabajador, solidario. Él siempre estaba viendo la forma de ayudarle a los demás, una persona de palabra. ¿Un recuerdo bonito que tengas de él? Trabajaba, él era presidente de una sociedad de fomento de aquí de Mar del Plata. Trabajaba de honores, ¿no? No cobraba nada por ese trabajo. Y estaban trasladando unas familias de un barrio muy humilde a lugares más adecuados, con casitas propias, con lugares más habitables, más amigables para vivir. Y era subirme al camión donde se hacían los traslados con mi papá y ir con juguetes, con ropa, con lo que había, con lo que se conseguía y distribuirlo y compartirlo. ¿Cómo era tu mami? Mi mami era fantástica también, porque acompañaba a mi papá, ella era ama de casa. En una época tuvieron máquinas de tejer en casa y tejía, pero después, bueno, se dedicó más al ama de casa, ¿no? Al trabajo de la casa y atender a los hijos, como se habituaba en aquella época también. ¿Cuántos hermanos tienes, profesora? Uno solo, un varón mayor que yo. ¿Qué ha significado para ti ser la más pequeña? A sufrir los celos y como le dicen, el guardabosque, ¿no? El cuidado de mi hermano mayor hasta los extremos, ¿no? De no, de si por ahí él venía a casa y venía con amigos, con sus compañeros de escuela, y yo le decía, qué lindo que es fulano, o mirá, y ya no lo traía más, nunca más.
era un rito. Entonces yo ya no le decía nada. Cuando él venía con sus amigos y a mí me interesaba alguno, y no le decía nada, porque no lo traía más. Oye, ¿qué travesura te llegó a hacer tu hermano? Y muchas, me escondía las cosas. Cuando yo le decía que llevarme a bailar jamás, ¿no? Nunca me llevó a bailar. Pero en general nos llevábamos bastante bien. Cuando eras niña, ¿qué pensabas ser de grande? En una época pensaba ser veterinaria, profesora de educación física, pero siempre estuve muy ligada a la enseñanza. ¿Cómo conoces a tu esposo, profesora? Yo lo conozco en el curso de ingreso a la facultad. Yo tenía 17 años, el 18, temporada de vacaciones y había que ir al curso de ingreso. Bueno, y allí nos conocimos. Profesora, en una sola palabra, karate. Una forma de vida, mi vida, Dojo. donde aprendemos el camino. Sensei. A un padre. Mi maestro es como mi padre. Cinta negra. Una gran responsabilidad. Alumno. También es una responsabilidad, pero además de eso es formación. Cuéntanos de tus inicios en el karate, profesora. ¿Cómo es que llegas a hacer karate? Yo en realidad empecé a practicar a los 19 años, pero ya durante algunos años antes había intentado incursionar en karate con la no muy buena aceptación por parte de mis padres. Estamos hablando de hace casi 50 años atrás, 45 años atrás. La sociedad era otra, el concepto de, si bien hoy el karate todavía sigue teniendo un corte masculino importante para quien no lo practica, para el que lo ve de afuera y no conoce la esencia, en aquella época mucho más, mucho más. Y cuando tenía 15 años, yo hacía patín artístico y bueno, una de mis compañeras de práctica había empezado a hacer karate. Era una chica de descendencia alemana, Teresa Schaffler se llama. Entonces yo voy y le digo a mi mamá que quería ir a hacer karate. Tenía 15 años, mi mamá me sacó corriendo. Me dijo, ni loca. ¿Haces patín? ¿Querés ir a hacer natación? Hacer natación, pero no, karate no. Es de hombres eso, es un deporte de hombres. Pero se ve que la idea siempre quedó dando vuelta por mi cabeza, porque años después, en oportunidad, en ese momento estaba haciendo natación en el Club Kimberley y me entero que hay karate. Entonces me fui a ver una clase de karate. Una noche fui a ver la clase de karate y cuando volví a casa le dije, bueno, mamá, ya soy grande, tengo 19, me voy a practicar karate. Y desde entonces, bueno, sigo practicando karate. Desde el 1 de julio de 1978. ¿Cómo te sentiste cuando te pusiste por primera vez tu karate-gi? Bueno, sí fue una gran emoción, porque era como concretar el inicio de un deseo que venía ya de hacía tiempo. ¿Cómo era una clase de tu profesor? Eran terriblemente exigentes, no volaba una mosca, no podías hablar con el compañero, no podías hacer comentarios, o sea, ibas a practicar y tenías que practicar. Y en ahora es todo un poco más flexible, pero incluso ni siquiera pedir permiso para ir a tomar agua. Hoy no podríamos dar clases de karate en esa forma. ¿Cómo ve la mujer el karate a diferencia del hombre? A mí me cuesta un poco hacer una diferencia entre la visión del hombre y de la mujer de karate, pero me parece que el hombre ve el karate como una cuestión más de fuerza, más de imposición, como que le da cierto poder, ¿no? La mujer creo que lo ve más como una cuestión técnica. El que de pronto nos pueda servir para defendernos, de acuerdo, sí, pero reemplazar esa fuerza con la técnica. ¿Quiénes entrenaban contigo en ese momento? Leo Manuel Monzón, Karen Antrakidis, ellos dos se encuentran en este momento en Canadá. Estaba Daniel Lema, Sergio Beuk, Alejandro Girola, Marcelo Weisman, Arturo Almada, Di Feo, Idoni, las hermanas Silvano, a Nora Baima, Marcela Páez. Con Nora Baima y Marcela Páez hacíamos equipo de kata también. Y por suerte con muchos de ellos todavía nos seguimos viendo. Cuéntanos un poquito de tu etapa de competidora. Entre una cosa y otra eran 15 horas semanales más o menos que entrenábamos para competir.
Y bueno, y tuve la suerte de, en diferentes oportunidades, poder obtener títulos nacionales, provinciales y regionales, ¿no? He sido campeona de kumite nacional, he sido en kata, porque aparte tampoco existía esa división, ¿no? Hacíamos todo. Y bueno, también con Nora y Marcela fuimos campeonas de kata por equipo en Buenos Aires, en el microestadio de River, que es un torneo nacional. Y después, bueno, he salido también individual en kata. En realidad fue movida hasta el año 91, fin del año 91, que quedó embarazada de mi hijo. ¿Qué no puede faltar en tu maleta de karate? Bien, en mi bolso de karate no tiene que faltar nada. Todo lo que necesito para la práctica. Y en particular, cuando competía, y sobre todo cuando competía en kumite, dado que se veía a la mujer como masculinizada, ¿no? Si hacía kumite, no me podía faltar los cosméticos para después del torneo. Después de la competencia, uno se duchaba y yo me tenía que pintar. Pero era como decir, bueno, que podía ser tan femenina como cualquier mujer, aunque practicar karate. Efectivamente. ¿Quién es tu mejor amigo o amiga del karate? En un primer momento te diría como mi maestro, ¿no? Pero creo que Sergio y Marcelo son los más próximos y los que hemos compartido por ahí todos los momentos más lindos y más feos de karate. ¿Tienes algún ritual antes de hacer una pelea o una kata? En general te diría que no. Sí, lo que siempre hacía cuando iba a competir era pisar el tatami, era reconocer el suelo donde iba después a competir. Y eso sí lo he hecho siempre en todos los torneos. Incluso cuando llevo alumnos míos a los torneos, le digo, pisen el tatami. Después de tantas competencias que tuviste, ¿seguías teniendo nervios? Sí, por supuesto. Creo que más allá de que uno va aprendiendo a manejarlos, el estómago apretado y el estado de nervios, sí, nunca lo perdí. Llegaste a hacer varios viajes a Japón. Hice 6 viajes a Japón. ¿Cómo eran los entrenamientos del sensei Hideo Sudachi-ai? Los entrenamientos con él son mucho más profundos. Los primeros días mira algunas técnicas básicas, las más fundamentales, mira los kata, cómo los hacemos, nos da alguna indicación y después empezábamos a practicar y aprender junto con él todo lo que es la parte de Bunkai, de toda la parte histórica, de dónde provenía, de quién fue el maestro que se lo enseñó a él, en el entendimiento de lo que significaba la kata, lo que significaba cada movimiento de la kata. En realidad las prácticas allá eran duras, practicábamos por la mañana, almorzábamos, se descansaba un ratito por la tarde, podíamos terminar a las 7, las 8 o las 9 de la noche. Nosotros cuando vamos allí dormimos en el dojo, desayunamos en la casa de Tsuchiya Sensei, que está delante del dojo. O sea, a la hora que Tsuchiya Sensei nos decía, bueno, a las 4 nos encontramos para practicar, o a las 5 nos encontramos para practicar. Claro, siempre estábamos con Tsuchiya Sensei. Entonces siempre se hablaba de karate. Desayunábamos karate, practicábamos karate, almorzábamos karate, practicábamos karate y después cenábamos karate. Toda esa charla de todo el día había que plasmarla de alguna forma, entonces había que tomar notas. No puedes recordar todo el caudal de conocimientos que te están ofreciendo, que te están dando. Entonces, bueno, eran entrenamientos duros, pero realmente muy, muy gratos. Cuéntanos una anécdota, profesora, de allá de Japón. Normalmente, tipo 9:30 nos encontrábamos a desayunar. Entonces, bueno, dice, mañana a las 9 nos vemos, decía Tsuchiya Sensei. Y al día siguiente, muy ansioso, no podía esperar a las 9 que nosotros fuéramos a tomar el desayuno. Tipo 8 de la mañana ya entraba con las guetá, venía por el pasillo haciendo ruidos, plas, 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 con las guetá. Entraba al dojo y decía, hola. Y a veces nosotros nos hacíamos los dormidos, nos quedábamos escondidos abajo de la ventana. Alguien le contestaba, bueno, el que le contestaba tenía que bajar y ir ya a desayunar con él, a sentarse a tomar café con él y hablar de karate hasta que llegaban el resto, ¿no? Era muy gracioso ver que a las 9 de la mañana, que a las 8 ya estaba ahí, preguntando a ver si ya estábamos nosotros levantados. ¿Cuál es tu segunda pasión aparte del karate, profesora? Bueno, en realidad tengo dos. Yo soy coleccionista de plantas suculentas,
que ustedes allí en México tienen muchísimas y muy hermosas. Tengo muchas mexicanas. La otra es la pintura. Soy artista plástico. Cuéntanos de tu libro, La sombra del karate de Suri. Mi libro fue un gran honor que me hizo mi maestro de invitarme a escribir con él ese libro. Nos llevó, después de recopilar material y eso, en la escritura del libro, unos 4 años. Una vez que hicimos toda la alineación, la unión entre la foto de la kata y la foto del bunkai, de la aplicación, después todo eso había que armarlo y mandarlo a Buenos Aires, y de noche me sentaba a corregir las cosas que me mandaban, porque teníamos una fecha para sacar el libro y las correcciones había que hacerlas. Bueno, y así fuimos trabajando. Contamos, bueno, con la inapreciable ayuda de Claudio Veiga, que era en ese momento el director de una colección que se llama El Sendero del Guerrero, de la editorial Kier, y él, la verdad, entonces él nos allanó también mucho camino para poder llegar a la edición a través de la editorial Kier. Cuéntanos un poco del contenido del libro. El libro tiene todo, primero una parte histórica, ¿no? de los inicios del karate, después pasa a tener una parte histórica más de lo que es nuestra escuela, qué maestros había en esa época también en Japón, cuáles en Yuri, o sea en Okinawa, de dónde provenían cada maestro, una descripción de los maestros que, digamos, dieron origen a nuestra escuela, de Toyama Kanken, Iwata Sensei, Sakagami, Don Zenichi Chinen, una parte filosófica también, y después al final tiene una parte estrictamente técnica de nuestra escuela, que es el desarrollo de los kata Sankuyo, Chibana no Kusanku, Itosu no Chinto, Pasai Yo. Después nosotros hacemos Bo también, que es Tenryu no Kon. ¿Tu mayor logro en el karate, profesora? En el torneo de River de la Federación Argentina de Karate, que salí primera en kumite y primera en kata por equipo. Último torneo argentino que competí en el año 91, salí subcampeona argentina de kumite, y creo que un logro muy importante, haya tenido también mucho que ver con mis alumnos, es que después de 10 años volver a competir, ser campeona provincial de kata a esa edad, personalmente para mí es el más rico, porque es el que me llevó más esfuerzo, desde el punto de vista personal, ¿no? Para alcanzarlo. Y que cuando uno quiere hacer algo, con esfuerzo, todo se logra. Cuéntanos, profesora, de tu octavo dan. Yo lo tomo como un premio al trabajo realizado durante tantos años. Yo creo que fue un gran honor recibir de la mano de mi maestro el octavo dan, un gran compromiso, una gran responsabilidad. Creo que cada dan que uno va obteniendo en el transcurso de su vida es un poco más de responsabilidad que uno tiene respecto del karate y de la responsabilidad dentro de la escuela y dentro de la transmisión en general de karate. Y algo muy, muy emotivo, muy emocionante para mí. ¿Género musical? La música del 80, de mi juventud, de mi adolescencia. Me gustan todas las músicas. Por ejemplo, yo me acostumbré mucho a escuchar tango porque a mi papá le gustaba mucho el tango. La música clásica también me gusta, hay muy buena música clásica. ¿Lugar favorito para viajar? Me encanta Japón. Tengo pendiente, porque si bien he viajado 6 veces a Japón, no conozco Okinawa. Entonces tengo pendiente conocer Okinawa. ¿Qué ha significado para ti ser mamá? Yo creo que es sublime. No hay cosa más hermosa para una mujer, me parece. El hecho de dar vida, de gestarla durante 9 meses y en un momento verlo nacer, realmente yo creo que es algo maravilloso. Pero yo creo que el hecho de dar vida es una de las realizaciones más sublimes que puede tener una mujer. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que más le admiras a tu hijo? A mi hijo, la honestidad, el compañerismo, es muy compañero conmigo y con su papá también, ¿no? Y además es muy inteligente. ¿Qué te ha aportado el karate a tu vida? Me ha enseñado a tener constancia, a no dejarme vencer, espiritual ni físicamente, o sea, sentirme realmente siempre en positivo, de aprender a superarse a sí mismo,
de tener confianza en sí mismo, de no tener miedos. Yo creo que todo eso tiene que ver con la práctica de karate. ¿Cuál ha sido tu aportación hacia el karate? La transmisión de los conocimientos, el poder enseñar, el poder transmitir todo aquello que recibí, creo que es mi mayor aporte al karate. Profesora, si pudieras estar frente a Dios, ¿qué le pedirías? A Dios le pediría la paz para el mundo. Que los seres humanos tengamos un poquito más de sentido común, que no haya gente sufriendo por guerras o por hambre o por crueldad. Eso le pediría. ¿Qué te dijeron de niña que siempre te lo creíste? En realidad de niña yo me creía de que Papá Noel y los Reyes Magos existían, pero después de grande ya no. Y mi papá siempre me decía que fuera honesto y me lo creí. Si tuvieras la oportunidad de ser un personaje vivo o muerto, ¿qué personaje serías? Tengo gran admiración por la Madre Teresa de Calcuta, luchadora por la paz. Creo que ella volcó toda su energía, su inteligencia, su saber, su don de gente en el bien de la humanidad. Profesora, ¿cantas en la ducha? Sí. Sí, cómo no. También silbo a veces. ¿Qué aprendiste durante la pandemia que adoptarías en tu vida? Aprendí lo tremendo que es el aislamiento, el no poder sociabilizarse, el no poder encontrarse con los amigos, el no poder ir a ver al hijo, al nieto o al abuelo. Eso es algo tremendo, terrible. Aprendí que en esas situaciones límites aparecen todas las virtudes y defectos humanos, ¿no? Pero por un lado aplaudíamos a los médicos porque iban a curar a la gente y por otro lado no los querían dejar que vivieran en el departamento o en el edificio donde vivían porque a ver si los contagiaba. Esa dualidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Pero creo que el aislamiento es una de las cosas más tremendas que nos ha pasado durante esta pandemia. En 2 palabras, defíneme a la Sensei Vilma. Pongo el hombro o el oído para escuchar a mis alumnos cuando tienen alguna dificultad. 2 defectos. Uno es ser demasiado exigente. Por ahí uno debería hacerlo menos. Y soy muy cabezadura. ¿Cómo te gustaría cerrar el programa, profesora? En este momento primero quisiera pedir por que los seres humanos seamos un poquito más conscientes, terminemos con esta guerra y con esto tremendo que está pasando en el mundo. Sería muy bueno que tomemos conciencia de eso y que evaluemos lo terrible que es la guerra para que no vuelvan a ocurrir. Como mujer, me gustaría que se acabe este enfrentamiento que existe entre hombres y mujeres. Cada uno debe saber ganarse su lugar en donde vive, en donde está, y tiene que pelear para eso. Sé que a las mujeres seguramente nos cuesta un poco más, pero no podemos esperar de que las cosas vengan de arriba. No estoy de acuerdo con los cupos, que tenga que haber una cantidad de mujeres o una cantidad de hombres. Me parece que es una de las mayores formas de discriminación que hay. ¿Por qué un cupo del 20%? Si el 50% somos mejores, o si el 10% somos mejores. No estoy de acuerdo con ese tipo de igualdad. La igualdad tiene que ser real. Parto de la base de que no somos iguales. Biológicamente, hormonalmente, no somos iguales. Las mujeres podemos generar un hijo en nuestro vientre, pero también necesitamos el aporte del hombre para poder generarlo, ya sea en forma natural o en forma artificial, científica, ¿no? Pero siempre necesitamos estar los dos. Yo sé que hay una historia machista, y lo vivimos en nuestra actividad de karate, ¿no? La mujer tiene que luchar por su lugar, pero tiene que saber ganarse su lugar con conciencia, con sapiencia, con voluntad, con esfuerzo, y demostrar que puede hacer lo mismo que un hombre en términos laborales, en términos científicos, en términos intelectuales, y es un derecho que nos corresponde, pero que tenemos que luchar por él, y me parece que
la mejor forma de luchar contra eso es preparándonos y frente a frente poder demostrar que estamos al mismo nivel, que no hay diferencia. Profesora, me dio mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros, que hayas aceptado la invitación. Te mando un fuerte abrazo, profesora, y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, por invitarme, por permitirme hablar, contar un poco mi historia, hablar de las cosas que uno siente, y para terminar decirle a las mujeres que se animen a practicar karate, que karate no es un deporte de hombres, es un deporte que lo podemos hacer todos, hombres, mujeres, niños, y que realmente trae muchas satisfacciones, da mucha seguridad y permite vivir de otra manera. Muchísimas gracias, profesora. Nos vemos. Gracias, Patricia. Hasta la próxima. Bye.